Prepara un fudge cremoso con cacao en polvo para relleno o cobertura que está rico, ¿no? Riquísimo. Soy Natacha Rico y quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y comenzaremos mezclando los ingredientes secos, que son 50 gramos de cacao amargo sin azúcar, 40 gramos de leche en polvo, 200 gramos de azúcar blanca común y una pizca de sal para equilibrar un poco el dulzor. Todo esto lo debes mezclar bien para que no queden grumos de cacao. Finalmente, incorpora 80 gramos o mililitros de leche líquida de vaca y revuelve hasta que se forme una mezcla espesa. Vierte esto en una olla y lleva a fuego medio sin parar de revolver. Cuando la mezcla comience a hervir que esté burbujeando, baja el fuego al mínimo y sigue revolviendo y cocinando por unos 2 a 3 minutos más. El objetivo es que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla se reduzca un poco. Una vez apagado el fuego, incorpora 200 gramos de mantequilla fría que puede ser con o sin sal y mezcla bien por unos 2 minutos más hasta obtener una mezcla homogénea y brillante. También agrega esencia de vainilla para intensificar el sabor del chocolate y mezcla. Y ya la tenemos listo. Miren lo delicioso que se ve este fudge. Brillante, cremoso y súper chocolatoso. Y pueden utilizarlo así recién hecho para rellenar o bañar una torta o un postre. Pero si lo vas a utilizar para cubrir una torta o decorar con manga, reserva en un bol tapado con film a piel y déjalo a temperatura ambiente hasta que haya perdido todo el calor y luego refrigera. Para usarlo, lo ideal es que esté a temperatura ambiente, ya que frío se pone muchísimo más firme. Yo en este caso lo dejé toda la noche en refrigeración y ya en este momento tiene unas 4 horas a temperatura ambiente y miren lo cremoso que está. Yo estoy ahora a una temperatura ambiente de 23 grados centígrados y podría utilizarlo para decorar una torta y trabajar con boquilla. Aunque el fudge es bastante dulce, al incorporarle la mantequilla se equilibra bastante el dulzor, además de volverlo más cremoso. Y quizás se preguntarán por qué lleva tanta azúcar. Y es que en este caso el azúcar aporta estabilidad a la crema y también es un conservante natural, por lo que este fudge puede estar fuera de refrigeración por entre 3 a 4 días a una temperatura de hasta 22 grados centígrados. Y para una temperatura de 23 a 27 grados centígrados puede estar hasta 48 horas fuera de refrigeración. Pero ten en cuenta que esta crema resiste tanto como un buttercream por su alto contenido de grasa. Y bien, espero que te animes a preparar este delicioso fudge cremoso y no olvides que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Ahora me despido hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!